y gracias a Dios por poder compartir este seminario. Eh, Cuando yo era un joven, antes de conocer a Cristo, yo también tomaba alcohol y fumaba. Y después de conocer a Cristo, era muy difícil dejar de estas adicciones. Por eso, por la fe en Cristo y Dios, o sea, por su gracia, pude rescatarme de esta adicción. Pero también mi papá también tenía una adicción al tipo al casino y por eso mi familia sufrió porque él no trabajaba y mi mamá estaba a cargo de la economía de la familia. Por eso y siempre este tema me dio curiosidad, ¿por qué la gente tiene adicción? ¿No? Y también cuando yo estaba a cargo del Ministerio de los Jóvenes de la Iglesia Coreana, muchos jóvenes se me acercaron y hicieron la pregunta, yo tengo adicción a la pornografía, ¿cómo puedo estar libre de esta adicción? Y le expliqué algunas cosas bíblicamente, pero para ellos y para mí y no pudimos llegar a entender por qué, la causa, la raíz. Por eso, como dije al principio, y trataba de estudiar sobre este tema, y más o menos Dios también me dio algunos libros, algunos también materiales para poder profundizarme en este tema. Bueno, vamos a ver primero a ver. Ok. Funciona medio tarde. Está bien. Ay. Me parece que hubo una confusión entre los órdenes. Bueno, vamos a ver primero definición de adicción, ¿no? Como ustedes verán en su fotocopia, yo saqué esta definición en Wikipedia porque a mí me gustó, ¿no? Esta definición. Yo voy a leer, fíjense su fotocopia. Se considera adicción del latín addictus, que era el deudor insolvente que por falta de pago era entregado como esclavo a su acreedor, y a una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de una sustancia u otras conductas. En Romanos capítulo 7, 14, Pablo dice esto, yo estoy vendido como esclavo al pecado. Él sufrió por la esclavitud de una codicia. Y así él dijo, yo estoy vendido como esclavo al pecado. Y como ustedes ya saben, los esclavos no se pueden librar de sus dueños por su propia fuerza. Así como también los adictos no pueden estar libres de su adicción por su propia fuerza. Y quizás algunos logran rescatar de su adicción, pero también se encuentra otra adicción y otro límite. Así que hoy en día la gente también sufre mucho por esta adicción. Y veamos qué adicción hay, tipo de adicción. Antes de ver tipo de adicción, ¿qué ven en este dibujo ustedes? Para romper el hielo. A ver. ¿No se ve nada? ¿Eh? ¿Una mujer? ¿Alguien ve una abuela? ¿Sí? A ver, ¿alguien solamente ve una mujer nada más? Bueno, está enamorada de esta mujer, así que... Bueno, sí, acá se ve mejor, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuál de dos monstruos
le parece más grande. Son iguales, muy inteligentes. ¿Eh? Bueno, le explico más adelante por qué le muestro esta foto. Acá aparece ya. Hay dos tipos de adicción. Primero, adicción a las sustancias, adicción a la nicotina. No sé, ¿alguno de ustedes tiene esta adicción? Y adicción al alcohol, y adicción a la droga, y adicción a las sustancias. En Argentina, según Infobae, hay 15 pastillas famosas, por ejemplo, Gold Blanca o Cuatro Corazones, Heineken Verde, o también WhatsApp, Superman. No sé, ¿alguno conoce, ya probó las pastillas? ¿Por qué, Tani, te leíste? Superman. Bueno, y no sé, algunos ya saben que en el mes pasado una joven argentina murió en Mallorca de España, ¿no? Por tomar, o sea, éxtasis, que tenía una dosis muy fuerte y su familia se quedó muy triste. Y aparte de estas adicciones a sustancias, también hay otras adicciones a cafeína, al mate o a la comida, al azúcar, ¿no? Y segundo, hay adicción conductual, o sea, adicción, o sea, a las conductas. Primero, nomofobia, y así los neurólogos pusieron de nombre, porque si uno sale de su casa, tiene, o sea, miedo al miedo al irracional, ¿no? O sea, siente o sea, ansiedad no se siente cómodo, por eso así se pusieron de nombre. Otra, adicción cibernética o adicción a videojuego, o adicción a la pornografía, o adicción al casino. Aparte de estas adicciones, también hay otras adicciones. Por ejemplo, adicción al shopping, o al deporte, al sexo, a las relaciones sexuales, o algunos etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para entender acerca de las adicciones, hay que entender primero nuestros cerebros. A ver, ¿cuál es el órgano que maneja en nuestro cuerpo? Nuestro cerebro. Por eso también lo que tienen adicción, o sea, por medio de lo que sucede en su cerebro, empieza a tener adicción. Acá se ve frontal, es el lóbulo frontal. Este lóbulo se encarga de pensar, cuestionar, crear, inventar, estudiar estas cosas, ¿no? Para el hombre lo más importante es este lóbulo. Este lóbulo es occipital. Este lóbulo se encarga de ver las cosas y percibir, ¿sí? Y otro lóbulo parietal, este lóbulo se encarga de o sea, sentir tacto, calor, frío, o sea, ya sea tacto, calor, frío, o también coordinar y equilibrio. Por eso, si uno sufre algún daño, este lóbulo sufre algún daño, entonces le cuesta hacer gimnasio. Si alguien sufre este lóbulo, aunque ve sus ojos las cosas, imágenes, pero no percibe qué es lo que es. Y por último, este es el lóbulo temporal y se encarga de sentir y oír, ¿no? Y o sea, está dividido en cuatro partes, y este lóbulo es lóbulo prefrontal, que está más cerca o sea, a ver, pueden tocar su frente, acá se ubica este lóbulo. Y en este lóbulo, los dos cortezas o sea, tienen una función importante. Este se llama corteza prefrontal dorsolateral. Voy a dar un ejemplo. Corteza se encarga de pensar, cuestionar y analizar y contemplar las cosas. O sea, la corteza racional.
supongamos, si en la calle, si un chico, un joven humilde que se me acerca y me pide limosna, si yo tuviese desarrollado esta parte, yo primero razonaría, ¿no? Razonaría si darle o no. Y luego, en caso de que le dé, entonces podría pensar que a este chico necesita la ayuda, entonces le doy. Si en caso de no darle, entonces sí va a pensar qué va a hacer este chico con el dinero que yo le doy, ¿no? Así, y si uno tiene desarrollo esta parte, entonces va a pensar. Este es corteza prefrontal ventromedial, se encarga de emociones. Emociones. Por eso, si yo fuese una persona, o sea, que tuviese o sea, desarrollado esta parte, corteza prefrontal ventromedial, entonces sin razonar le daría el dinero por compasión o por mis emociones. Y traten de acordarse, más o menos en el fin de este seminario voy a explicar de vuelta. Acá se ubica dorso lateral, o sea, área racional y área emocional, ¿sí? Este es también, nuestro cerebro se consiste en tres áreas, ¿no? Y el primero, el cerebro básico, y segundo, el sistema límbico, y el tercero, el cerebro del hombre. Y algunos evolucionistas pusieron de nombre, esta parte es arquicorteza, esta es paleocorteza y neocorteza. Y ellos opinan que en dirección a este lado evolucionaba. Pero o sea, los cristianos no pueden estar de acuerdo de esa teoría. Y el cerebro básico se encarga de función básica del cuerpo, por ejemplo, respirar o también digerir o circular la cosa del cuerpo. Por eso los evolucionistas o sea, dicen que este es complejo leptiliano. Y el sistema límbico se encarga de intuición y también la parte instintiva, ¿sí? Por ejemplo, se encarga del deseo de comer o también dormir o tener la relación sexual. Y en esta parte hay muchas partes que se encarga de también, por ejemplo, hipotálamo se encarga de instintos o también amígdala se encarga de o sea, sentir miedo y o sea, se encarga de instintos más. Por eso se dice también la corteza instintiva. Por último está el cerebro del hombre, o sea, que tiene 4 lóbulos, ¿no? Lóbulo prefrontal, occipital, temporal y parietal, ¿sí? Bueno, y voy a dar ejemplo primero acerca de adicción a la multimedia. Esta persona miró algo, ¿no? Frente de él pasó algo, se sorprendió. Primero, ustedes también están mirando entonces sus ojos pasan primero al tálamo la información. Entonces, esta corteza visual percibe qué es lo que pasó delante mío. Y luego, esta pasa a amígdala, entonces amígdala siente miedo o siente pacífico. En este caso, él sintió miedo. Y luego, manda la información a la área prefrontal, por ejemplo, en este caso, esta es una imagen de juego. Si uno mira, entonces, y así piensa que yo me peleo o me escapo. O sea, generalmente tiene que pensar, o sea, la parte prefrontal, y uno cuando toma decisión de pelear, sí, y tocan los controles. A ver, este es, o sea, el proceso que llega la información a la corteza, o sea, primero tálamo, corteza visual, y luego amígdala, y llega a la área prefrontal, ¿sí?
¿Y ¿Usted qué opinan? Cuando uno mira tele y piensa mucho o poco. ¿Por qué opina por poco lo que opinan? ¿Cómo? ¿Piensa mucho? Ah, bueno, hay una persona que piensa mucho. Porque entonces, cuando uno juega videojuego, ¿piensa mucho o piensa poco? Ya sabe la respuesta, ¿no? Bueno, uy. Cuando uno juega, en general, o sea, tiene que suceder estas cosas. Tiene que llegar la información acá y tiene que sentir algo, tiene que mandar la información acá, prefrontal, y tiene que tomar la decisión. Pero cuando uno juega videojuego, ya sabe, miran, pero si uno piensa en la estrategia o cuántos son los enemigos o quiénes son los más grandes, pierde o no. Ya pierde la partida y pierde el juego. Por eso, acá, en lugar de mandar la información acá, y directamente tocan los controles, ¿sí? Por eso cuando uno juega videojuego, su área prefrontal no funciona nada, sino solamente la área corteza visual y sus manos no funciona fuerte, ¿sí? Si uno, o sea, jugando, piensan o calculan, cuestionan y directamente su enemigo lo derrota, ¿sí? Bueno, este es parte, o sea, corteza visual. Este es corteza prefrontal. Y voy a explicar, aparte ahora, voy a explicar sobre BTA y núcleo accumbens. Este BTA significa área tegmental ventral. Y acá produce la hormona dopamina. La hormona dopamina. Y cuando uno siente placer, euforia, y este órgano empieza a generarse dopamina y manda acá a núcleo accumbens. Entonces ya el ser humano siente euforia y placer. Bueno, y voy a explicar sobre 3 hormonas importantes del ser humano. Primero está la dopamina. Esta dopamina es o sea, la hormona de euforia y placer o recompensa o motivación. Por eso si uno siente euforia o placer, no se para. Por eso dopamina también se llama también la hormona aceleradora. O sea, si uno toma una botella de alcohol, no puede parar. O sea, por eso el cuerpo exige más placer y toma 2, 3, 4. Si uno juega 1 hora videojuego, entonces acá produce muchos dopamina y los hombres sienten mucho placer, entonces exige que más juegue más, que manden más dopamina acá, ¿sí? Y por eso, o sea, la adicción se relaciona mucho con esta dopamina. Después, más adelante explico. Y hay otra dopamina, serotonina. Esta serotonina se encarga de estar relajados o sentir satisfecho o pacífico. Y por eso también esta dopamina también se le dice dopamina de freno. Si uno siente o sea, pacífico, satisfecho, ya puede dejar las cosas que hacían, ¿no? Por último, hay dopamina de norepinefrina, se llama también noradrenalina. Cuando uno está nervioso o cuando uno, o sea, tiene también tensión y empieza a salir esta dopamina. Por ejemplo, si uno está enamorado de alguien, ¿no? Su corazón palpita rápido o se pone nervioso porque por esta dopamina, ¿sí? Bueno, y voy a explicar sobre el descubrimiento de ATP
área tegmental ventral y núcleo accumbens. En el año 1954, los dos neurólogos, Olsman y Miller, hicieron un experimento con una rata, con esta rata, y hicieron tocar una palanca. Primero, en su cabeza, enchufado algunos cables, y hicieron tocar la palanca. Entonces, esta rata empezó a sentir el placer y la euforia. Y esta rata tocaba palanca, palanca, palanca. Y en medio del experimento también los neurólogos dejaron la comida frente a esta rata, pero la rata no comió, siguió tocando la palanca. ¿Sabe cuántas veces tocaba esta rata? La palanca. Un montón de veces. 7,000 veces tocó y al final murió. Y por medio de este experimento, los neurólogos se dieron cuenta que también en el cerebro del ser humano existe este ATV, área tegmental ventral y núcleo accumbens. Y hace poco que se dieron cuenta que la gente sufre, ¿por qué sufre? Por adicción, ¿no? Bueno, y no sé si siguieron hasta acá, ¿me siguieron? Perdón por mi castellano pobre, espero que me entiendan. Acá está el estado del cerebro, ¿no? Esta persona tiene adicción al azúcar y esta persona tiene adicción a cocaína. El cerebro tenía mismo estado, ¿no? Si alguien tiene adicción al azúcar y al sacar la foto por resonancia magnética, entonces va a salir así. ¿Por qué? En su área tegmental ventral salió la dopamina y llegó al núcleo accumbens, así estaba activando en su cerebro, ¿sí? Bueno, esta es la foto de una computadora. En computadora hay muchos repuestos y cables, ¿no? Y nuestro cerebro también es muy parecido a la computadora. En nuestro cerebro también hay muchos cables, ¿no? Y muchos cables significa sinapsis, ¿no? Dice que los neurólogos dicen que una persona tiene 1.000 billones de sinapsis y 1 billón de neuronas, ¿sí? Acá se ve una tijera, ¿no? Pero en realidad en nuestro cerebro no hay tijera. Y esta es la foto de sinapsis, ¿sí? Y nuestro cerebro, o sea, cuando los chicos llegan a tener hasta 13 años, crecen estas sinapsis, ¿sí? Pero en caso de los monos, hasta 3 años se crecen sinapsis. Esta es la foto de sinapsis de un niño que tiene 13 años. Este es el de 6 años, este es el de 14 años. Se ven la diferencia, ¿no? ¿Por qué habrá diferencia entre dos gráficos? ¿Por qué? Porque a partir de 13 años, ya si uno no utiliza su cerebro, nuestro cerebro ya empieza a podar la sinapsis que no usa, ¿sí? Por eso, por ejemplo, si nosotros no usamos nuestros músculos, no hacemos actividad física, entonces se achica nuestro músculo. Pasa lo mismo en nuestro cerebro. Por ejemplo, los que jugaron mucho, ¿qué parte está desarrollada? La parte occipital, ¿no? Esa parte va a estar muy desarrollada. Acá va a tener muchas sinapsis, ¿no? Como cables. Pero el que lee mucho, piensa, cuestiona o inventa, crea o estudia, entonces va a estar desarrollada estas partes, la área prefrontal. Si uno solamente utiliza su lóbulo occipital, entonces acá va a tener menos sinapsis. ¿Se entiende, no? Se va a achicar a partir de 13 años.
Por eso, en caso de los padres, y hay que educar bien a los niños. Bueno, esta es la foto del cerebro del ser, los animales y del ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre o sea, el animal y el hombre? ¿Cuál de estos cerebros es más grande? El cerebro de humano, ¿no? El cerebro humano. Pero miren, este es o sea, gráfico del cerebro prefrontal que se ubica acá. Este es la área prefrontal de un latón. Este es el área prefrontal de un mono. Este de ser humano. Hay mucha diferencia. Por ejemplo, los elefantes tienen un cerebro más grande que el hombre, pero esta parte, la parte prefrontal, es mucho pequeño que el hombre. Por eso, ¿y qué diferencia hay entre el hombre y el animal? Los animales no piensan, no crean nada, o no cuestionan, no estudian. No hay creatividad y no hay moralidad tampoco. ¿Sí? Pero el hombre, con esta parte prefrontal, sí, crea las cosas, o estudian, o también transmiten la información, los conocimientos a la futura generación, y por esta función de parte prefrontal. Por eso, la casa de animal es igual. O sea, la casa de un animal de hace 2000 años atrás es igual que hoy, pero la casa de ser humano de 2000 años atrás es diferente totalmente, ¿no? Bueno, voy a explicar sobre este tema. Por ejemplo, si un chico tiene que estudiar para rendir el examen, o sea, mañana, pero si tiene una nueva consola, tiene conflicto, ¿no? Estudio o juego. ¿Usted qué haría ustedes? ¿No? Y tiene conflicto. Esta parte azul es la área instintiva. Si uno, a pesar de que sabe que tiene que estudiar y juega, trasnochando, entonces esta parte desarrolla la parte instintiva. Pero si uno tiene desarrollado esta parte, o sea, racional y decisiva, ya sabe que puede jugar después de rendir o estudiar. Entonces, ya está acostumbrado a vencer su instinto o su deseo, ¿no? Entonces, va a estar desarrollado esta parte. Siempre entre dos áreas hay conflictos y guerras, ¿sí? Por ejemplo, me duermo o estudio, o como menos o como más, o salgo con mis amigos o ayudo a mis padres en casa, ¿sí? Por eso, y los neurólogos hicieron el experimento, los que controlan bien su deseo, esta parte estaba muy desarrollada. O sea, después le muestro una foto. Bueno, este es el nivel de dopamina. Este índice normal, cuando uno come, sale con sus amigos, o pasea, o hace deporte, tiene su hobby. Con este nivel índice de dopamina, sí, se puede vivir felizmente. Pero si uno empieza a tomar alcohol, ¿cómo incrementó el nivel de dopamina? 200, incrementó doble, ¿no? Cuando uno tiene la relación sexual, 300. Cuando uno se droga, 500%, ¿no? Y ya ustedes saben, ¿no?, que a partir de la caída de Adán, ya los hombres perdieron Edén, o sea, el huerto de alegría. Ya tiene un vacío enorme y no se puede llevar una vida feliz solo con Dios. Y empieza a buscar, empieza a tratar de llenar su vacío con las cosas
del mundo, con tipo alcohol o sexo o drogas o muchas cosas. Y ustedes en la noticia habrán visto algunas personas o famosos que no son infieles, ¿no? O también termina con un escándalo sexual. Y, por ejemplo, también yo escuché de varias personas testimonio de casadas que miran la pornografía y, por ejemplo, al mirar pornografía tiene más índice o alto de dopamina. Por eso le gusta mirar más la pornografía en lugar de estar con su pareja. Por eso, y cuando aquella persona que mira la pornografía, en lugar de estar, o sea, contento con su pareja, y se aburre con su pareja y busca otra mujer y empieza a salir. Por eso, en este caso, pasa muchas veces por este vicio y adicción. También puede pasar, a algunos también les gusta estar con su pareja, pero algunos por ver pornografía sienten más placer o euforia. Y en caso de los que practican la homosexualidad, ¿no? Ellos también, al practicar homosexualidad, también tienen un índice más alto, por eso dejan a su familia, a su pareja, y se vuelven gays o lesbianas, ¿sí? También en el noticiero de Corea aparecen chicos que se comportaron como animal. O sea, hace poco que un chico mató a su mamá por haberlo reprendido, ¿no? ¿Sabe por qué que pasa esas cosas? Porque ese chico desde su niñez empezó a jugar toda la semana, todo el mes. Entonces, ¿qué es lo que yo dije? Su parte occipital está desarrollada. Entonces, no tiene función o sea, este cerebro prefrontal, ¿no? Y cuando se enoja, entonces se comporta como un animal. Por eso, cuando uno también toma alcohol, también esta parte o sea, paraliza la parte prefrontal. No puede razonar, no puede pensar, no puede comportarse como un hombre. Y cuando uno toma la droga, y también pasa lo mismo. En Génesis capítulo 6, 5, versículo 5, a ver, vamos a leer este versículo juntos ya. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos siempre hacia el mal. Y hay otro versículo, Gálatas 5, 16, 17. A ver. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contraria al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contraria a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. En el versículo Génesis 6:5, o sea, aparece la maldad y el mal. O sea, Dios creó al hombre según su imagen, para que ellos vivan con la imagen de Dios. Pero, ¿qué es lo que pasó por medio de la caída de Adán y Eva? Ya, como este versículo, el Génesis 6:5, en la versión coreana, los hombres llegaron a ser carne. O sea, se asemeja más a animales, ¿no? Y entonces empezaron a vivir solamente satisfaciendo esta parte, la parte instintiva, ¿sí? Entonces, por caída de Adán, ya los hombres se rompieron su imagen, la imagen de Dios. Pero no rompieron por completo, sino, o sea, se quedó todavía
la imagen de Dios parcialmente. Pero al hombre, o sea, depende de su lucha, puede o sea, recuperar la imagen de Dios o puede también romper su imagen. O sea, por el pecado original ya rompió la imagen de Dios, pero por los pecados cometidos por sí, puede romper más la imagen que se quedó poquito más. ¿Se entiende, no? Y si uno ya conoce al Señor y empieza a luchar, como dice el versículo Gálatas 5, 16, 17, existe dos deseos, ¿no? Esta parte dice, ¿no? Vos haces lo que quieras, ¿no? Si quieres salir con otra mujer, salís, o quieres comer más, come más, o quieres ser un homosexual, sí, o sea, hágalo eso. Pero esta parte, ¿qué es lo que dice? No, tenés que vivir conforme a la palabra de Dios, tenés que llevar una vida digna de ser hijo de Dios o hija de Dios. Lucha, pero los que no conocen al Señor, no se puede luchar, no se puede tener conflicto. Por eso vive, lamentablemente, lleva una vida muy parecida, ¿no?, a la de animal, ¿sí? Esta parte es corteza prefrontal dorsolateral. Acá izquierdo y derecho. A ver, ya hice esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el órgano que maneja o domina en nuestro cuerpo? La cabeza, ¿no? La cabeza. Esta o sea, la corteza prefrontal dorsolateral izquierdo se encarga de pensar, cuestionar, organizar y estudiar las cosas. Pero esta parte se encarga de poner en práctica, tomar la decisión, controlar. O sea, la parte dominante, ¿no? O sea, a veces nosotros hacemos esta pregunta, ¿quién es el que manda? Este es el mandón de nuestro cuerpo. A pesar de que uno aprenda mucho, no pone en práctica porque no está desarrollada esta parte. Siempre vivía conforme a su naturaleza pecaminosa, o sea, conforme a su instinto pecaminoso. Pero a pesar de que también conoce muchas cosas, no logra poner en práctica. Porque esta parte no está desarrollada. ¿Sí? Bueno, es la ubicación del dorso lateral, corteza prefrontal dorso lateral. A ver, toque en su frente, a esta parte, derecho, izquierdo. ¿Qué parte que se encarga de mandar y ordenar? Derecho, ¿sí? Bueno, así para entender acerca de adicciones, necesitaba comprender sobre nuestros cerebros, ¿sí? Y este gráfico muestra que esta es la edad de la adicción. Este es índice de dependencia. Cuando uno tiene 13 años, ya si uno tiene adicción, no sé, al videojuego o pornografía, tiene alto índice de dependencia. ¿Por qué? Siente toda la euforia o todo el placer, ¿sí? Pero a medida que pase tiempo, ya o sea, siente menos placer. Por eso cuando uno tiene adicción en su edad temprana, es difícil dejar su adicción. Por eso los padres tienen que ayudar a sus hijos para que no tengan adicción en su edad temprana. En cambio, también si uno tiene el encuentro con Cristo o sea, más temprano, entonces también puede ser más libre de estar adicción, ¿sí? O sea, recibe menos la influencia del mundo. Este es cuando uno es joven y sale mucha dopamina, pero cuando uno llega a ser adultos sale menos, o cuando uno llegó a ser un viejo sale menos. Por eso los que sufren Parkinson sufren por falta de dopamina, ¿sí? Y también los neurólogos hicieron muchos experimentos con los que sufren depresión o maníaco o esquizofrenia. Entre ellos también
y sufrieron por la hormona dopamina. ¿Por qué? Si ellos toman la droga o toman alcohol, siente mucho placer, pero si cuando no toma, se bajonea. O sea, a los alcohólicos le mostraron varias fotos y hizo estudio con resonancia magnética. Le mostró fotos de comida o fotos de deporte, fotos de hobby, fotos de viaje. No reaccionó su cerebro, sino solamente se reaccionó con la foto de la botella de alcohol. ¿Sí? Por eso, y también, o sea, no se conforme a la vida normal, ¿no? Y ya se aburre. No se interesa en otra cosa, sino se interesa en alcohol o en drogas o en videojuegos o pornografías. ¿Sí? Este es el físico, o sea, el daño físico y dependencia. Acá, y cocaína daña más a la gente y también le hace tener más dependencia. Acá está otras sustancias y acá cigarrillo y alcohol. ¿Sí? Bueno, entonces, en cuarto lugar, vamos a ver daños por adicción. Primero, a ver, vamos a leer desde el primero ya. El daño del cerebro y de la salud física, mental y espiritual. Segundo, no se puede estudiar ni puede trabajar normalmente. Se rompe la relación interpersonal y en caso extremo se puede morir. Y este es el gráfico de sinapsis. Acá parece que está conectado, pero en realidad no está conectado y está separado. Acá manda la información como corriente eléctrica, ¿no? Y esta se llama sustancia blanca, ¿no? Como cable blanco, o sea, transmite la información. ¿Y cuál es la consecuencia de adicción? O sea, la consecuencia física. Este es el cerebro de una persona que tiene 43 años. No tiene ninguna adicción. Pero en este caso, esta persona también tiene misma edad, pero tiene adicción al alcohol. ¿Cuál es la diferencia entre dos gráficos? Acá se ve más parte negra, ¿no? Acá blanca. Este se llama sustancia blanca. Antes, este lugar estaba sustancia blanca, pero se derritieron. ¿Por qué? Por recibir muchos estímulos. ¿Se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan la foto gráfico que mostraba dónde queda el área tegmental ventral, ¿no? Y ahí manda la dopamina al núcleo accumbens, ¿sí? Entonces, si uno toma drogas y así como si, por ejemplo, ustedes si dejan prendido su computadora en la casa todo el día, al tocar la computadora, ¿cómo está? Está caliente. ¿Por qué? Por corriente eléctrica, ¿no? Pasa lo mismo. En nuestro cerebro, ¿no? Con la dopamina normal podemos vivir felizmente. Pero en caso de tomar alcohol, ¿qué porcentaje de dopamina salió? 200. En caso de tomar la droga, 500. Entonces, esta sustancia blanca, así se derriten. Por eso, esta persona se quedaron poco sustancia blanca. ¿Sí? Y esta es la foto del daño físico también por alcohol, por cigarrillo y por también sustancias y drogas. Y ustedes también a veces escucharon testimonios de algunos hermanos que sufrieron por sus padres alcohólicos, ¿no? Que tenían adicción al alcohol. Cuando ellos regresan a su casa sin tomar alcohol, ¿no? Se comporta muy bien, ayuda a su mamá, ¿no? O también juega con sus hijos. Pero después de tomar alcohol, ¿cómo se convierte? Se convierte,
no, o sea, no se comporta como una persona normal, ¿no? Agreden a sus mujeres o a sus hijos. ¿Por qué? Esa parte está derretida, ¿no? Ya no se puede razonar. Por eso, después de tomar alcohol, como una magia, se transforma las personas. Después de tomar la droga pasa lo mismo. Y la iglesia que yo trabajé hasta el año pasado tiene un grupo de evangelización y ayuda a la gente en situación de calle. Ellos cocinan la comida para 200 personas y llevan al Congreso, cerca de, no sé, acá. Y hicieron este ministerio durante un año, entonces ya conoce la gente que viven ahí, o sea, que duermen en la calle. Ellos agradecen muchísimo porque aunque llueva o no, o sea, el grupo lleva la comida. Pero en el domingo, hace 2 domingos atrás, pasó esta cosa. Una persona hizo fila para recibir la comida, pero justo delante de él se acabó la comida. Antes llevaba muy bien, ¿no? Y un diácono de ese grupo explicó, ¿no? Con cariño y con sonrisa, ya se acabó, lamentablemente, ¿no? Pero esa persona generalmente era una persona normal, pero después se enojó de una manera muy agresiva y trajo palos y empezó a amenazar. Después pateó la pelota, pateó la puerta de auto del equipo. Yo entendí, algunos miembros sintieron mal por esa acción. Yo no digo para criticar, sino yo entendí por qué esas personas actuaron de esa manera, porque ya tienen adicción. Cuando uno está en momento bueno, se comporta bien, pero cuando uno está enojado en los malos críticos, momentos críticos malos, ya se convierte, no puede controlar su área instintiva. Su área instintiva gana la área racional y decisiva. Por eso, así la gente se comporta. Este es el estado cerebro de un estudiante común. Esta es la parte prefrontal. Pero este es el cerebro de un estudiante que tiene adicción al juego. ¿Cuál es la diferencia? Acá está más activada, ¿no? Acá está menos desarrollada. ¿Por qué se ríen? No entiendo. ¿Alguien tiene por chicos? Bueno, después expliquen bien su mamá. Lamentablemente, si este chico no deja su adicción, ¿qué es lo que pasa? Tiene que vivir con este cerebro toda su vida. Gracias a Dios, si uno deja su adicción de, no sé, al juego video, sí, ya entre los sinapsis se puede conectar, pero a partir de 13 años ya la célula del cerebro empieza a morir, no, o sea, no se genera de vuelta, ¿no? Pero entre sinapsis puede haber conexión, ¿sí? Así que pueden también recuperar, ¿sí? Esta es la cara antes de adicción y después de adicción, ¿no? Se ven. O sea, las personas que tienen también adicción al alcohol pueden sufrir más adelante, ¿no? El cáncer de hígado, o también los que fuman o toman drogas también pueden sufrir cáncer de pulmón, y también el cuerpo sufre un cambio enorme, ¿sí? No solo el cerebro, sino también todo el cuerpo sufre algún daño, ¿sí? Bueno, vamos a ver ya la importancia de la educación durante la niñez, ¿no? Primero, hay que educar a los niños con discernimiento y persistencia. ¿Por qué? Yo también, en mi casa, mis hijos también quieren jugar videojuegos, trasnochando. O todos los días, o todo el día también, ¿no? Pero, o sea, siendo padres, no puedo dejar que jueguen todos los días, o todo el día, o trasnochando. Entonces, tengo que luchar contra ellos, ¿no? Por eso, en caso de mi hijo mayor o mi hijo menor, entendieron por qué, ¿no? Tiene que jugar menos. Pero en el caso del hijo mediano, él se rebelaba mucho. Porque yo no puedo jugar todo el día, no soy por ser hijo de pastor, así. Pero después yo
buscaba los datos y las fotos, las imágenes y videos y le di un seminario acerca de esto. Entonces él después poco a poco dejó su adicción. Esta vez yo dejo este archivo y los padres si tienen interés en este tema y quieren educar a sus hijos, lleven mi archivo y tengan seminario con sus hijos. ¿Sí? Y hay que leer libros a los niños y convencerlos a leer. Después explico. Hay que charlar y conversar y hay que hacer juego y deporte juntos. A ver. Este niño está jugando el videojuego con su tablet y los neurólogos hicieron un experimento y querían ver cómo funciona su cerebro cuando uno juega, está jugando. Este es lóbulo frontal, es lóbulo occipital. ¿Qué parte está más desarrollado? Lóbulo occipital. Pero y después cambió. Y cuando este chico lee el libro, este es lóbulo frontal y lóbulo occipital. Y lóbulo frontal están desarrollados. ¿Sí? Este es caso de iPhone. ¿Quién inventó el iPhone? Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs. O sea, él tuvo la idea de hacer un iPhone, inventar un iPhone. Y supongamos que el iPhone cuesta $100, ¿sí? Entonces el costo de los puestos cuesta $30 y el costo de ensamblaje $5. Entonces, ¿quién lleva más ganancia? O sea, la empresa de Apple se lleva ganancia de un 65%. Aparte de llevar la ganancia, o sea, por Steve Jobs o por la empresa de Apple, ¿quién creó más puestos del trabajo? Por Steve Jobs. O sea, él dio trabajo a la fábrica de repuestos y a la fábrica de ensamblaje. O sea, ¿quién era el que se tomó la función de cabeza? Steve Jobs. Dio más influencia en lugar de ganar dinero. Por eso, para que nosotros también, nuestros hijos sean hombres influyentes al mundo, ¿qué parte tiene que estar desarrollado? Esta parte. Esta escuela se llama Waldorf. Se queda cerca de Silicon Valley. Los padres son grandes empresarios de Apple o Microsoft, Google o entre otras empresas más. Sus padres mandan a sus hijos a esta escuela. La cuota del año es de $22,000. La gente supondrá que en esta escuela está llena de tecnología más avanzada, pero en la clase solamente tiene la clase antigua, o sea, dibujan, arman, manualidad o escriben con lápiz. ¿Por qué? Hasta 13 años, ¿no? Se desarrolla la parte frontal. Si uno empieza a tocar tablet, computadora o iPhone o smartphone, ya impide a crecer esta parte. Entonces ellos no quieren que sus hijos estén expuestos en la tecnología. Por eso también Steve Jobs no dejó que sus hijos usen su celular, ¿no? Antes de 13 años. Este es un clínico por los chicos que tienen adicción a las cosas multimedias. Los neurólogos hicieron leer a este grupo en voz alta el libro. A este grupo hicieron leer en silencio y compararon la comprensión, ¿no? O sea, ¿qué grupo tuvo mejor comprensión? Por ejemplo, el grupo que leyó en voz alta tuvo mejor comprensión, 57%. El grupo que leyó en silencio, 38%. ¿Sí? Y cambiaron los grupos. Y el grupo que leyó también en voz alta, 50%. El grupo que leyó en silencio, 36%. No sé si ve acá, hay una conexión roja. No se ve bien, pero acá está. Ustedes, no sé, los jóvenes, los adolescentes,
En su clase siempre hay algún chico que está mirando el techo, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Yo también hacía mucho en mi adolescencia. ¿Por qué? A pesar de que escucha la explicación de los maestros, la información no baja a su lóbulo parietal. No hay conexión. No hay conexión. Si uno tiene adicción a cosas multimedias. Por eso, en este grupo, en este clínico, para curar esa adicción, hace que lean voz alta y memoricen y le citen la de memoria. ¿Sí? Y aprendizaje es como comprar las cosas en supermercado. Cuando una mujer compra en supermercado carne o fideos o yogur, muchas cosas, ¿no? Después de comprar, ¿qué es lo que hace la mujer? Tira delante de la puerta y se duerme, o ¿qué hace? Acomoda las cosas, ¿no? Guarda la carne en la heladera, o freezer, la leche en la heladera, o fideo en los armarios, ¿no? Y después cuando necesita cocinar, saca las cosas. Y pasa lo mismo. Cuando uno aprende, ya es comprar las mercaderías. Y después de escuchar, aprender qué es lo que necesita, acomodar las cosas. Este lóbulo tiene esa función. O sea, ¿dónde guardo este conocimiento? Cuando necesito, saca ese conocimiento y lo utiliza. Esta es la comparación de dos fotos. Es el estado del cerebro que lee mucho y que lee poco. Acá se ve muchos sinapsis, ¿no? Y acá poco. Bueno, por último voy a compartir, ¿no? ¿Cómo puede dejar la adicción? Yo más o menos puse 6, ¿no?, cosas para estar libre de adicción. Primero, por la fe en Jesucristo. Si uno tiene encuentro con Cristo, acá no aparece índice de conocer a Cristo, pero estoy seguro de que este índice va a ocupar más alto de este lugar. O sea, el placer o el gozo de Dios supera al gozo o al placer del mundo. Amén. Y, por ejemplo, apóstol Pablo exhortó a los cristianos de Tesalónica, ¿no? Así dice, a ver, vamos a leer este versículo ya. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. Pablo pudo exhortar a los cristianos de Tesalónica, ¿por qué? Que estén siempre alegres. ¿Por qué? Él estaba siempre alegre por Cristo, por el gozo que proviene de Cristo. ¿Sí? Y también yo puse en la fotocopia, a ver, vamos a ver, en el año 1935, un hombre llamado Bill ayudó a un hombre también, Bob, que tenía adicción al alcohol, ¿no? Seguramente Bill era un cristiano, ¿no?, muy fiel. Ahí puse, ¿no?, ¿cuál es el obstáculo más grande para dejar la adicción? Autosuficiencia. O sea, yo puedo dejar mi adicción por mi propia fuerza. O esta adicción no es tan grave para mí. Hoy sigo disfrutando y no pasa nada en mi cerebro o en mi cuerpo. Esta autosuficiencia. Pero ya vieron la adicción cómo afecta al cuerpo y al cerebro, ¿no? Y así, y vamos a ver número 1, ¿no? Y este hombre Bill, o sea, puso 12
artículos para ayudar, ¿no?, a que estén libres. Voy a leer 1, 2, 5, 8, 11, 12, ¿no? Fíjense, miren. 1, admitir que somos impotentes ante las adicciones y que nuestra vida se han vuelto ingobernables. Sí, a veces sí, hay personas que podían dejar su adicción por su propia fuerza, pero más adelante también podrían tener otra adicción que nunca puede estar libre de esa, ¿no? Pero tenemos que reconocer nuestra debilidad y nuestro límite. 2, llegar a creer que un poder superior a nosotros puede devolvernos el sano juicio. O sea, un poder acá debe ser P, debe ser mayúscula, ¿no? Poder de Dios, ¿no? 5, admitir ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. O sea, tenemos que reconocer nuestras faltas y nuestras fallas. Y 8, hacer una lista de todas las personas a quienes hemos perjudicado y estar dispuesto a reparar el mal que les ocasionamos, ¿sí? También por nuestra adicción, sí, perjudicamos a nuestra familia, a nuestros hermanos o a nuestros compañeros y amigos, ¿sí? Por ejemplo, si uno tiene adicción a videojuego o pornografía, puede llevar una vida normal, interpersonal o no. Siempre tiene que estar solo jugando o mirando y se queda aislado. Lo que es tan aislado tiene más probabilidad de sufrir Alzheimer, ¿no? Y así la gente tiene adicción al videojuego o pornografía, tiene que salir de su casa, tiene que charlar o salir, o tiene que también estar con los hermanos y con sus compañeros, ¿sí? 11, mediante la oración y la meditación, tratar de mejorar nuestro contacto consciente con Dios y pedir tan solo la capacidad de reconocer su voluntad y las fuerzas para cumplirla. Por último, habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratar de llevar este mensaje a otras personas y practicar estos principios en todas nuestras acciones. ¿Y dónde puede practicar? Por medio de grupo autoayuda, ¿no? O sea, un versículo Eclesiastés 4:13 dice: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. En este grupo de autoayuda, obviamente debe estar una persona que ya está libre de adicción, o al alcohol, al juego video, a la pornografía. Y tiene que saber ayudar a los que sufren por adicción. Y también, entre ellos también tiene que compartir qué es lo que le cuesta dejar, o cómo sufren, o cómo sufren algún daño físico, o mental, o espiritual. Entonces, ayudando, obviamente, donde se reúne uno o dos o tres, está ahí Jesucristo. También por medio de este grupo de ayuda de grupo, también Dios puede utilizar a estar libre de estas adicciones. En tercero, por hacer gimnasio, ¿no? Y los neurólogos también hicieron un experimento muy interesante. Se llama hipocampo. Se encarga de recordarse. Ojo, los padres, cuando los padres reprenden mucho a los hijos, este hipocampo se achica, por eso, así que reprendan poco, ¿sí? Pero arriba de este hipocampo, acá está la parte pequeña, se llama tentate gyrus. Cuando uno hace gimnasio, en este tentate gyrus funciona de una manera muy activamente y ayuda a recordarse, estudiar. Por eso los que también estudian bien y hacen bien también gimnasio. Por eso los padres también ayuden a los hijos a que hagan gimnasio, ¿sí? Esta es la foto que hacen gimnasio y no hacen gimnasio. Este es tentate gyrus, acá se activa
más que otros. Se ve, ¿no? Bueno, aprender un instrumento, tocar instrumentos. Este se llama el cuerpo callazo, que se conecta el cerebro izquierdo y derecho, que pase la información, ¿sí? Y cuando toca unos instrumentos, esta parte, el cuerpo callazo, y desarrolla bien. Por eso los neurólogos también hicieron experimento, test de cociente intelectual. O sea, los que tocaron los instrumentos tenían un alto cociente intelectual. Este se llama, ¿no? Cuerpo callazo, ¿sí? Y por tomar el sol, si uno toma el sol, ¿qué es lo que se genera? La hormona serotonina y melatonina, también vitamina D, ¿no? O E también. Y esta hormona es importante. A ver, ¿cuál es la función de hormona serotonina? Parar, ¿no? Frenar, sí. Tiene que tomar el sol, mejor si uno hace gimnasio tomando el sol, ¿no? Y también sale melatonina. En caso de los jóvenes, adolescentes, salen 2 horas más tarde que los adultos. Por eso los jóvenes, los adolescentes se acuestan tarde, ¿no? Pero salen 9 de la noche hasta 7:30. Por eso los que juegan trasnochando no produce esta dopamina, entonces sufre, o sea, ¿cómo se llama? Insomnio, después de jugar mucho. O sea, en la madrugada no tiene sueño. Por eso, cuando esta hormona melatonina, hay que apagar las luces. En su celular también sale luz azul, ¿no? Blue light, ¿no? Hay que apagar, hay que cambiar el modo de blue light. Yo también hace poco que cambié y me ayuda mucho, ¿no? De ser posible, apaguen todas las luces, entonces empieza a salir la melatonina. Por eso, este se llama melatonina de oscuridad, ¿sí? Hormona de oscuridad. Por último, por dormir temprano. También por dormir temprano, y como yo dije, o sea, se genera la hormona melatonina y serotonina, ¿sí? Y siente paz y satisfacción. Y ya también su cerebro funciona concentradamente y normalmente. Bueno, hasta aquí y hemos visto acerca de adicción. Y con este versículo voy a concluir este seminario. A ver, vamos a leer este versículo ya. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Usted ya sabe quién escribe este versículo, ¿no? Él dijo, yo estoy vendido, ¿no? Como esclavo al pecado. ¿Cuándo? Cuando él ofrece su cuerpo o sus talentos, su tiempo, su material o sus dones a las cosas pecaminosas. Jesús dijo también lo mismo. El que peca ya es esclavo del pecado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los cristianos? Tenemos que ofrecer los miembros de nuestro cuerpo a Cristo. A Cristo. Ustedes se acuerdan de ese gráfico, ¿no? Se consistía en 3 partes, ¿no? Cerebro básico, cerebro límbico, o sea, sistema límbico y cerebro hombre, ¿no? Siempre existen conflictos y luchas entre 2 áreas, entre la área instintiva y área racional y decisiva, ¿no? Cuando los cristianos no practican este versículo, va a ser más semejante a Dios, va a llevar a una vida santa, porque puede someter su naturaleza pecaminosa delante de la naturaleza, ¿no? Sagradas, ¿sí? Por eso nosotros también tenemos que aprender mucho, al mismo tiempo también tenemos que poner en práctica todo lo aprendido. Amén. Así
nuestro cerebro también funciona de una manera bíblicamente. Y al estudiar o examinar nuestros cerebros, es la creación maravillosa de Dios. Dios nos creó, o sea, es la humanidad, el ser humano es la flor de creación. Por eso si nosotros cuidamos bien nuestro cuerpo o nuestros cerebros y podemos llevar una vida muy sana y saludable y feliz. Así, el propósito de Dios, de la creación de Dios, es que los hombres, los hijos de Dios, que lleven una vida sana, significante y valiosa y feliz. Así que para algunos que no tienen ninguna adicción, no va a llegar a este seminario, pero también más adelante sus hijos también pueden sufrir por algún vicio y adicción y aprendan esto y también tengan interés en ayudar a sus hijos. También pueden tener compañeros en su alrededor que sufren, también podrían dar este seminario. Entonces ellos van a comprender por qué yo no puedo estar libre de esta adicción, ¿sí? Así que hoy en día esta época es la época de adicción. Se nota mucho. Si uno se lastima su mano o sus huesos por medio de operación o por poner crema, puede ser sano, ¿no? Pero cuando uno tiene adicción, este síndrome es, claro, y exige la dependencia recurrente. O sea, no puede estar libremente con facilidad. O sea, a diferencia de heridas. Así que los cristianos de hoy tienen que tener mucho interés en ese tema y hay que ayudar. Si no, muchos, no solo los creyentes, sino también los no creyentes van a llevar una vida esclavizada a esta adicción, incluyendo a nosotros mismos. Así que espero que Dios nos utilice para librar a los que sufren por adicción. Amén.